de los anuncios de anoche del presidente Gustavo Petro. A esta hora también temas de conversación, lo viral, lo más importante en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, feliz inicio de semana. Ese es el tema más importante en redes sociales. Numeral salario mínimo, numeral salario vital, que es una conversación desatada desde la noticia que les contamos aquí el viernes, pero que aumentó en las últimas horas con la alocución del presidente Gustavo Petro. Esta corta en canales públicos y privados para decir básicamente tres cosas. Uno, que el gobierno alista un decreto de transición para fijar el salario mínimo, aunque sería con la misma cifra del 23.7%, que hoy es la reunión de concertación, que es una reunión de trámite, pero también dice el presidente Petro que es momento de ir a la calle, y termina su alocución citando a las plazas del país, a la plaza pública, el jueves a las 4 de la tarde. La convocatoria ya la mueve el gobierno usando las dos tendencias, salario mínimo y salario vital, que es como está esta conversación destacada en redes sociales en medio de las preguntas de la gente y otra vez, Néstor, de lo alejados que están los que integran esa mesa de concertación, empresarios, gobierno y centrales obreras. La CUT, por ejemplo, que va hoy a la reunión citada a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo. Estamos así a menos que son las de dos 3 semanas de las elecciones parlamentarias. Así que el acto del jueves, el jueves es 19 de febrero, sí. El acto del 19 de febrero, político en las calles, suena por supuesto a acto con olor electoral. Claro, y ya empezaron a llegar los indígenas, por ejemplo, a Bogotá para esa movilización. No la había anunciado el presidente y el domingo en la tarde ya llegaron esos primeros 700 indígenas que están todavía en la Universidad Nacional. También es tendencia estos numerales. Verónica Alcocer, séquito y dos nombres, Mauricio Vélez y Fadi Javier Flores, producto, Néstor, de los contratos firmados por el gobierno a través de RTBC para trabajos audiovisuales y de maquillaje, que luego aclara la Casa de Nariño, no eran solo para Verónica Alcocer, pero usted recuerda que desde que era y ejercía como primera dama se ha hablado mucho del séquito que la acompaña. Pues de nuevo, séquito es tendencia, producto de este tema y de los contratos de Mauricio Vélez y Fadi Javier Flores. Y por último, esta una noticia muy triste, es tendencia, nueva EPS y hemofilia, que es la enfermedad que tenía el niño Kevin Arley, de 7 años, que murió en Bogotá. Él era de Huila, su familia es de Huila, lo trasladan a Bogotá, esperaba medicamento para seguir el tratamiento contra la hemofilia desde el 2 de diciembre pasado y desafortunadamente este fin de semana, Néstor, murió en Bogotá. Por eso hay una cascada de conversaciones alrededor de nueva EPS, de colombianos contando sus casos, diciendo que no le dejen morir a su familiar. Lo grave de lo de Kevin es eso, es que la nueva EPS intervenida, administrada por el gobierno, es la que tendría que haberle dado la atención, los medicamentos que Kevin nunca recibió. Su mamá estaba, pues por todas las razones, conmovida, entre otras cosas, pidiendo que le entregaran rápidamente el cuerpo para llevarlo a Palestina. Lo que finalmente pasó anoche va a ser sepultado ya en Palestina, que es la tierra, la zona natal de esta familia, la del pequeño Kevin Arley, con 7 años, convertido hoy en la cara, Néstor, de la crisis del sistema de salud cada vez más compleja en Colombia. Camila, gracias. El presidente Petro dice que son normales los contratos de RTBC para el fotógrafo, para el peluquero, para el séquito de la primera dama, que ha sido efectivamente el gran motivo, lo reveló la revista Semana este fin de semana, el motivo de controversia política. María Camila Orozco. Néstor, buenos días. Hay que comenzar por decir que no estamos hablando de uno, sino de 6 contratos que aparecen como ejecutados con la cooperativa Savi y RTBC entre el año 2022 y el año 2025 y que suman 22.528 millones de pesos. En 5 de esos contratos, del total de 6, es donde aparecen los nombres del fotógrafo Mauricio Vélez y del maquillador Fadi Flores, que no son nombres nuevos. En el 2024 habíamos hablado de ellos por el sueldo de 10 millones de pesos para el señor Flores y 25 millones para el señor Vélez. 12 viajes que coincidían hasta octubre del 2023 con la agenda de la primera dama Verónica Alcocer. Estamos hablando de viajes a España, de viajes a Portugal, a Londres, a Nueva York, a Tokio y en el caso de Colombia, el Carnaval de Barranquilla
o a Colombia Moda. Néstor, viajes en los que, le repito, coincide en la agenda de la primera dama Verónica Alcocer con estos dos contratistas, y que en su momento la Casa de Nariño explicó a viajes que obedecían a tareas protocolarias de asistencia social y de beneficencia para restaurar el tejido social y ayudar a los niños y a los ancianos de Colombia. Pero la discusión de hoy está centrada en la denuncia que presentó el abogado Juan Carlos Portilla, después de aquella declaración del presidente Gustavo Petro, cuando su familia, algunos miembros de su familia fueron incluidos en la lista OFAC, diciendo que hacía años estaba separado de la señora Verónica Alcocer, y es por eso que el delito es estafa patrimonial a favor de terceros, y la discusión es alrededor de los beneficios, si tenía o no derecho a ellos por ya no ser o no tener el título de esposa o primera dama de Colombia. El presidente Petro y RTBC, que es con quienes se hicieron estos contratos, 6 contratos, están negando muy inteligentemente o hábilmente el monto de 23.000 millones de pesos para un fotógrafo y un maquillador, que es parcialmente cierto, Néstor, porque entre los dos, entre el fotógrafo y el maquillador, no existe esa cifra de 23.000 millones de pesos, pero sí figuran ellos dentro del valor global y total que, dice la presidencia, responden a necesidades de la Secretaría para las Comunicaciones de Prensa del presidente Gustavo Petro y para el DAPRE. Tienen contratos, es la explicación del presidente Gustavo Petro, por su trabajo normal que realizan todos los días dentro del contrato con RTBC para seguir los desarrollos de la presidencia de la República, que por segunda vez no entrega ninguna explicación sobre la coincidencia entre la agenda de la entonces o de la primera dama Verónica Alcocer y los contratistas Mauricio Vélez y Fadi Flores. Gracias, María Camila. 5:41. Y una pregunta adicional. Si ellos ya no están con una sociedad conyugal vigente, Gustavo Petro y Verónica Alcocer, ¿por qué ella todavía recibe esos beneficios como si lo fuese, como si fuese primera dama? Las 5 de la mañana, 41 minutos. A propósito de contratos, 2 medios de comunicación. Uno venezolano que se llama Armando Info, uno colombiano que se llama La Silla Vacía, revela contratos que dieron desde el gobierno de Venezuela para empresas, una de ellas de un compadre del presidente Gustavo Petro, el señor Romero. La empresa se llama Colban Business Corporation. Fue revelada la información, tiene que ver con Delcy Rodríguez, la ahora presidenta de Venezuela, que era ministra de Petróleo. Una información que se conoce a raíz de la modificación en la ley de hidrocarburos. Desde Venezuela, nosotros dejando de explorar el gas colombiano, y desde Venezuela dándole petróleos, dándole contratos de petróleo y de gas a cercanos al presidente Gustavo Petro. Desde Caracas informa Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. Son contratos de participación productiva conocidos como los CPP, que han sido desde hace un par de años otorgados sin mayor difusión a una serie de empresas bajo la llamada ley antibloqueo, que permitía casi que repartir de forma confidencial estos contratos, una especie de privatización de la actividad petrolera, pues las tradicionales y grandes transnacionales no podían estar aquí por las sanciones que existían en ese momento. Contratos otorgados por quien era ministro de Petróleo, en ese momento Delcy Rodríguez, hoy día presidenta encargada. Entre los beneficiarios de estos CPP están un magnate estadounidense, hay empresarios ecuatorianos cercanos al expresidente Rafael Correa, otras sociedades relacionadas con Alex Saab, y lo que más ha llamado la atención, una empresa llamada Colban Business Corp, creada por Danilo Romero Gómez, compadre del presidente colombiano Gustavo Petro, que obtuvo 2 CPP para explotar y comercializar petróleo entre los estados Apure y Barinas, en los llanos venezolanos cerca del departamento de Arauca colombiano, y cuyas reservas probadas representan poco más de la mitad de lo que posee toda Colombia. Todo esto se desprende, Néstor, como tú decías, una investigación de un informe publicado por Armando Info, que es un portal informativo venezolano, aunque opera desde el exterior, en conjunto con La Silla Vacía, donde se detalla que esta empresa fue creada en octubre de 2022, apenas 2 meses después de la llegada del presidente Gustavo Petro a la presidencia, y aunque Danilo Romero fue socio de esta empresa hasta octubre de 2024, entre los accionistas que aún están allí está todavía su sobrino, que se llama Diego Martínez Plata. Resaltar que hasta el año pasado, Colban Business Corp, que se hizo con estos 2 contratos para explotar el crudo venezolano, no mostraba ninguna trayectoria petrolera, ni siquiera empresarial, es decir, los balances contables no muestran o no demostrarían el músculo necesario para un negocio
como el conseguido acá en Venezuela, el de comercializar el crudo venezolano en estos yacimientos de Apure y Barinas. En el reportaje además se muestran números y balances de cómo esta empresa colombiana tenía un patrimonio negativo y pérdidas de varios cientos de miles de dólares. Y aunque los campos sobre los que tiene permiso para explotar, y de hecho ya lo está haciendo, no están en la llamada faja petrolífera del Orinoco, que es quizás la de mayores reservas acá en Venezuela, pues este negocio conseguido por Colbert Business es muy atractivo, pues estimaciones de PDVSA indican que las reservas allí probadas en estos yacimientos de Barinas y Apure suman 1.114 millones de barriles, poco más de la mitad de las reservas totales de Colombia, y sería un negocio redondo para esta empresa, otorgada por la entonces presidenta de PDVSA, Delcy Rodríguez, hoy día presidenta encargada, Néstor. Gracias, Santiago. 5 de la mañana, 44.